Ya llegó este momento en el que nos damos cuenta como pareja, aunque tengamos hijos o no, aunque tengamos bienes o no, en el que no podemos seguir juntos y sabemos que tenemos que separarnos, divorciarnos o lo que sea. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar legalmente? Bueno, antes de otra cosa, solamente quiero hacer una precisión. En algunas ocasiones, cuando nosotros hablamos de cuestiones legales, como ahorita vamos a hablar de separación, ¿cuáles son los aspectos legales? No debemos pasar de vista que cuando los derechos y obligaciones que emanan de una relación de pareja se tienen que poner en la mesa, se tienen que hacer planteamientos, esto no se queda únicamente en la cuestión fría legal, en el sentido de la norma dice esto, yo me tengo que preparar de esta manera, sino que eso trasciende un poco, un mucho, a una cuestión emocional, una cuestión psicológica de pasiones humanas, que nosotros vemos cómo a veces las pasiones humanas dan pie a cómo se va a resolver o no un problema jurídico. Claro. Si nosotros lo dejamos en lo jurídico, entonces nosotros podremos ver que tenemos que saber con claridad el alcance de esos derechos y esas obligaciones que emanan de la relación que tuvimos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una relación de matrimonio, de concubinato, bueno, sabemos que con la separación quizá tenemos que poner énfasis en qué va a pasar con los hijos, con cómo van a convivir los hijos con sus padres, con quién van a vivir los hijos. Tenemos que ver también, por ejemplo, cuestiones patrimoniales, porque bueno, ya la relación se disuelve, pero de aquí para adelante pues hay otro tipo de cosas que salen más allá de hasta que la muerte nos separe, más allá del amor que nos teníamos. Son cosas que nunca se platicaron, que nunca se plantearon y hoy son las que están dando lugar a ese tipo de situaciones y planteamientos entonces, que trascienden a lo otro. Claro. Oye, Valente, en tu experiencia, que seguramente has llevado muchísimos casos, ¿qué tanto terminan en buenos términos las parejas? Yo pienso que cuando la gente tiene esa disposición o tiene ese acompañamiento emocional o tiene esa claridad de lo que quiere, puedo decirte que es fácil. Si nosotros vemos en general, yo pienso que un 40%, quizá un poquito más, pueden llegar a terminar las cosas de manera adecuada, de manera platicada, porque lo comprendieron. El resto es alguien que entra quizá no con mucha información y en el camino se da cuenta que lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo, de no desgastarse de más, o cuando ya están muy desgastados, ya sea por los procedimientos o incluso antes del procedimiento, creo que tienen que detenerse, no pueden llegar a un entendimiento y entonces vemos que son los juicios largos y vemos cómo hay desgaste de todo tipo, ¿no? Claro. ¿Es un abogado por cada uno de la pareja o puede haber un abogado para los dos? Lo mejor sería que fuera un abogado para los dos. Los abogados podemos fungir como mediadores, pero para eso se necesita que haya la confianza. Si hay dos personas que se quieren separar y solo uno me tiene confianza, a mí como abogado, pues difícilmente lo que yo le diga al otro me lo va a creer. Casi siempre quiere tener cada uno su abogado porque no se tienen esa confianza. Pero en un planteamiento parcial, en una intervención parcial y equilibrada, un abogado pudiera ser el que les dé luz, el que les dé salidas, el que les explique dónde están exactamente parados frente a la frialdad de la ley, para que haya esa explicación y para que se evite todo lo que estamos platicando, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado ya del divorcio o de la separación de un concubinato y que tienen en general casi las mismas prerrogativas, ¿es correcto? Es correcto, sí. Ok, entonces vemos que tal vez los problemas más serios, independientemente del odio que se puedan tener, ¿no? Estas personas cuando se separan, que eso complica todo, serían los bienes patrimoniales, o sea, la casa, el coche, el dinero, bla, 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 y obviamente los hijos, si es que los hay. A los hijos vamos a llegar en su momento, pero claro, veamos la parte del dinero. Bueno, legalmente recordemos que estas relaciones de pareja dan lugar a una situación que debe entenderse como de solidaridad mutua. Esa es la justificación para que tú le puedas pedir a la otra parte, cuando tú no tienes bienes para subsistir, el pago de una pensión alimenticia o la repartición de bienes, para el caso en que durante la vigencia del matrimonio solamente tú adquiriste bienes, yo no tengo nada a mi nombre, la separación a mí me dejaría en la calle. Entonces la ley permite que por esa solidaridad que se entiende en la figura jurídica de matrimonio, de concubinato, tuvieras tú que compartir conmigo para que yo no me quede en la calle. Lo mismo con la manutención, o sea, yo no trabajo, quizá yo estuve la mayor parte del tiempo dedicándome a la casa, a los niños, o simplemente no tengo esa posibilidad de ingreso que tú sí tienes. Por eso tienes que compartirla conmigo. Por eso la ley reconoce esa situación y puede
imponer de manera obligatoria el que tome y me des una pensión. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensión alimenticia, cuando hablamos de repartición de bienes como una consecuencia de la separación, es ahí donde se generan muchísimos conflictos. Claro. Miguel Ángel, cuando llega este momento, en tu experiencia, pues Sí. tú eres especialista en niños y adolescentes, que Así a final de es. cuentas son los más afectados de una Así separación, es, ¿no? efectivamente. Mira, yo creo que es un punto clave para identificar el nivel de salud mental que tienen los adultos cuando hay una ruptura como esta. Hemos platicado repetidamente de este mecanismo que me gusta nombrarlo para que la gente lo pueda identificar, que se llama escisión. Psíquicamente hablando, todas las personas tendemos a idealizar o a devaluar. Cuando estoy recién enamorado, hay una etapa de enamoramiento donde hay sustancias químicas que te hacen ver estrellitas y pajaritos y ves a aquella mujer o aquel hombre perfecto y maravilloso y no le ves defectos. Bueno, ese es un proceso del enamoramiento que técnicamente podemos decir que es una patología porque no le ves errores. Y entonces en ese primer momento, que además el enamoramiento te debe estar durando entre 6 meses, 2 años, ya en un caso extremo, donde estás completamente idealizando al otro, viene el aterrizaje a la realidad. Y ese es el verdadero momento para tener la posibilidad de amar al otro. Cuando ya sé cuáles son tus defectos, ya sé que te echas gases, ya sé que te huele la boca en la mañana, ya sé que te huelen las patas, ya sé que, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento yo decido si te acepto con esas virtudes o defectos y entonces construir una relación. Normalmente las parejas que llegan divorciándose, enojadas y toman decisiones desde esa postura es un error gravísimo, porque además el enojo también te hace que te pongas como un animal herido. Un animal herido se defiende con uñas y dientes. Y de pronto me encantó esta entrevista de hacer una alianza aquí con el abogado, porque frecuentemente los psicólogos vemos al abogado del paciente que se queja más, ¿no? Y que más se victimiza, como hijo maldito, desgraciado, cómo lo está diciendo eso o cómo está haciendo aquello. Es un momento muy importante y ojalá que la gente que nos esté escuchando de verdad hagan una autoevaluación de su salud mental, de su salud emocional y de las razones por las que están llegando a una separación o divorcio. Finalmente, cuando llegas a este punto y estás desequilibrado, porque además es la pérdida de muchas cosas, ¿no? Un sueño, una ilusión, y ante las pérdidas tenemos diferentes maneras de reaccionar. Hay quien, los 5 pasos que pasa normalmente a alguien que se deprime por una pérdida importante, el primero es la negación, ¿no? Hay un segundo momento donde entras en ira. Si tú estás en negación, vas a decir, no, todo está bien, no pasa nada, no me quiero divorciar, son cosas menores, que puede pasarle al hombre o a la mujer, y la mujer está que ya no quiere ni un punto más, que ya está cansada de los golpes, de las ofensas, de los maltratos, y el otro negando la situación. O si estás en la fase de ira, que es un proceso normal del duelo, bueno, vas a arremeter contra todo y con todo contra esta persona. Es importante que nos dejemos deprimir en una situación como esta, porque justo cuando estás en la depresión, es el momento donde te prestas reflexionar y recapacitar un poco sobre lo que tú pudiste haber hecho de forma inapropiada. Cuando no nos damos la oportunidad de deprimirnos y nos mantenemos en algo que le llamamos la manía, ¿no? Que puede ser un mecanismo de defensa, estar negando y alegre y en la fiesta y olvidándome de las cosas, trabajando excesivamente, no me doy este espacio donde requiero entender cuál fue mi error, cuál es el del otro y cuál va a ser la parte justa. Yo encuentro muchas mamás que de pronto el padre es el que tiene propiedades, el padre es el que tiene ingreso fuerte, ellas son las que se encargan de los hijos, algunos casos incluso con hijos con problemas importantes, discapacidades, déficit de atención, y son las que están de verdad ahí en el trabajo cotidiano con los hijos, pero al separarse no tienen ningún sustento económico, y es una fuente de poder. De pronto hoy la ley tiene la violencia intrafamiliar, justo analizando y entendiendo lo que se juega en el uso del poder o el mal uso del poder para proteger a estas personas. Pero también encontramos lo contrario. Madres que de pronto les dan una pensión de 100,000 pesos y no le alcanza porque dice, pues, el nivel de vida que estamos acostumbrados y que nos merecemos es este. Y el padre que vive con el 50%, el 40% o el 30% dice, oye, espérame, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Es que eso es lo que se ve mucho, ¿no? En las separaciones. Claro, cuando no hay ni un peso que repartirse, pues no hubo ni un peso que repartirse, ¿no? Pero cuando hemos visto casos donde las mujeres dicen, le voy a sacar hasta la sangre, le voy a sacar hasta la médula de los huesos porque me dejó, por ejemplo, ¿no? Es una forma de vengarse. Y si no hay dinero, de pronto los hijos se vuelven el botín de guerra, ¿no? Se vuelven la forma en cómo yo voy a hacer que tú, si el padre tiene un buen apego con los hijos, una buena relación, o la madre,
¿no? Porque además hoy ya hay padres que se dedican al hogar y madres que salen a trabajar. Este uso del poder es lo que me parece como clave de entender y de analizar en mi salud mental, ¿no? Claro. Oye, Valente, a ver, cuando te llega un cliente así, hombre o mujer, y te dice, me lo quiero fregar, o sea, le quiero quitar los hijos, le quiero quitar la casa, lo voy a dejar en la calle, le voy a exprimir hasta la última gota. Así es. Mira, yo creo que cuando llega un cliente así, llega porque quizá no ha comprendido muchas cosas, no ha hecho este trabajo de reflexión, de introspección, esta cuestión emocional, donde llega o en el periodo de depresión, o en el periodo de enojo, o en el periodo de negación, y no sabe exactamente hacia dónde va a ir. Tiene una idea de lo que quiere conseguir, pero a veces cegado o a veces, voy a usar este término, hasta manipulado por sus propias emociones. Por eso sí es bien importante tratar de entender esta situación y ver que las cuestiones jurídicas pueden funcionar cuando no están bien planteadas o cuando están bien o cuando están mal planteadas, o como un facilitador para transitar de manera adecuada, de manera correcta, menos agresiva, en una relación de separación, como lo que estamos platicando, o puede ser la herramienta para meterte a una guerra sin cuartel, donde emocionalmente no estás preparado. Mira, a la consulta a nosotros nos llegan como que estereotipos ya muy, muy marcados. Llega la persona que dice, pues mire, yo ya de acá y de acá estoy bien. Lo único que quiero hacer es mi trámite de divorcio como para darle formalidad a las cosas. Pero es gente que tiene el planteamiento claro, que ya pasó su proceso, el duelo, en algunas ocasiones acompañado por un terapeuta, en algunas ocasiones no. O llega el que te dice, no, yo quiero divorciarme porque es la herramienta para molestarlo y fastidiarlo y tal. Entonces puede ser o un fin o puede ser un medio. Pero en la medida en que tú puedas hacerle entender a la persona interesada que en este momento quizá no es el mejor momento para divorciarte, porque habrá algún abogado que diga, bueno, pues no me importa, ¿no? Yo hago lo que tú quieras, a sabiendas de que en la práctica lo vamos a meter en una situación complicada emocionalmente. Claro, cuando regresemos de esta pausa vamos a hablar del dinero y de las grandes broncas que se relacionan justamente con los bienes económicos. ¿Quieres comunicarte? ¿Quieres contarles tu caso al abogado y al psicólogo? Bueno, pues llámanos 5322-0300. Regresamos en un momento. Estamos con Valente Arizabalo, abogado, con Miguel Ángel de León, psicoterapeuta especializado en niños y adolescentes. Cuando uno oye 1 millón de pesos mensuales, dice, no, hombre, está loca. Claro, hay gente que sí vive así, que sí vive en estos niveles de tener este tipo de gastos. ¿Quién determina? O sea, yo puedo decir, a mí me da 150,000. ¿Quién determina si sí o no? Cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo, cuando no tienen esa madurez, porque al final, si hablamos de pensión alimenticia, bueno, tú como padre o como madre de esos hijos, tú sabes lo que esos hijos necesitan, o sea, tú realmente viviste con ellos, tú sabes que con 5 pesos no la van a hacer, pero sabes también que con 1 millón de pesos o 200,000 es demasiado, van a gastar mucho más de lo que realmente ellos necesitaban para un nivel de vida digno. Entonces, eso cuando no se ponen las partes de acuerdo lo determina un juez, pero un juez que entra a tratar de mediar bajo muchas problemáticas que pueden ser, por ejemplo, el cambio de los ingresos. Yo quizá en algún momento tenía mucho dinero, era funcionario, tenía muchos negocios y podía dar una pensión grande, pero probablemente las circunstancias han cambiado. También una manera en que las partes pueden comprender o deben de entender que después de una separación, pues las cosas desgraciadamente no pueden ser igual, desgraciadamente o afortunadamente, porque hay separaciones de las que sí es conveniente, relaciones de las que sí es conveniente separarse. Comprender, por ejemplo, que si tú pides muchísimo porque quieres hacer un planteamiento de que esta otra persona puede realmente darte esa pensión, no necesariamente te la van a conceder, porque lo que tiene que ponerse en la balanza es tu capacidad económica, deudor. Yo tengo que darle a mis hijos, a mi esposa o exesposa, porque ella no tiene ingresos, frente a la necesidad real. Y la necesidad real puede estar muy por debajo de lo que yo quisiera. La ley dice que la pensión tiene que ser equilibrada, que tiene que ser proporcional. Y tampoco se permite que exista una pensión alimenticia que dé lugar a lujos o a gastos superfluos. Claro, por el otro lado, vemos al que teniendo mucho dinero,
solamente no nada. quiere soltar nada. Fíjate, y es la lucha. De hecho, constante. Miguel Ángel, seguramente te ha tocado, pero yo he escuchado tantas veces hombres diciendo, y no le voy a dejar la camioneta porque no quiero que ande paseando a Sancho. Sí. Y la casa Las no se casas. la voy a dejar porque Sí. a mi casa no va a meter a Sancho. O sea, lo primero que está pensando es porque ya va a meter a otro Sí. hombre a su casa y entonces Sí. prefieren regalar todo, quedarse sin nada, Sí. de verdad, con tal de darle un peso a esa mujer que los dejó. Mira, es ahí donde entra en función esta idea del machismo, que todavía es muy vigente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es muy visible todavía, pero también te pone en la balanza la otra parte, donde a veces algunas mujeres también muy enojadas, si tú haces una revisión histórica desde el punto de vista psicológico, la mujer viene saliendo y recientemente tienen voto y recientemente tienen derechos y cosas que se han ido ganando. Hay un resentimiento, creo yo, y escucho, teniendo un poco de psicoanálisis y cosas de este tipo, en muchas mujeres, no en todas, pero sí hay un resentimiento hacia lo masculino, que a veces en la elección de pareja hay mujeres que justamente van y eligen un hombre como el que no quisieran tener. Sí, ¿no? claro, bueno. Porque además en lo inconsciente la fantasía es, a este yo lo voy a cambiar, o este me la va a pagar, o este me va a nutrir lo que yo necesitaba. Cuando somos inconscientes de todo esto, empezamos a actuar de esta manera, ¿no? Sin juicio, sin equilibrio, en una lucha que a lo mejor viene desde nuestra infancia, queriendo llenar huecos de alguna época que papá o mamá tendrían que haber cubierto eso, y cuando no lo entiendo así, a este se la cobro o a esta se la cobro. Y entonces nos metemos en una situación conflictiva que además lo peor de todo es que venimos a afectar a los hijos, ¿no? Ah, sí, totalmente de acuerdo. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Llámanos al 53 22 03 00. Paco tiene llamadas del público. Gracias, Pita. Dice, mi esposa y yo nos separamos, tenemos 3 hijos y estamos en el proceso del divorcio desde hace varios años. Ella ha bloqueado todos los procesos utilizando a los niños. Su abogado me mandó a decir que si quiero que esto se acabe, le tengo que dar el 90% de lo que gano. De lo contrario, que tenga paciencia porque el proceso va a ser extremadamente largo y ella se va a encargar de eso. Fíjate que eso sucede en algunos lugares, pero aquí en la Ciudad de México sucedía muchísimo. Yo me acuerdo cómo se acuñaba ese término de te doy el divorcio. ¿Quieres que te dé el divorcio? Sí, o no le voy a dar O el no divorcio. le voy a dar el divorcio. Nunca. Entonces yo lo entendía pues como una soga, como que traías de aquí un collar y te estabas así. Y si querías que te diera el divorcio, que te liberara, así yo lo entendía, pues ¿a cambio de qué? Y eran los procedimientos tan complicados, tan tortuosos, porque recordemos que antes nosotros teníamos que acreditar causales. O sea, en un divorcio necesario, tenías que acreditar una causal específica que si no demostrabas exactamente lo que decía la causal, entonces no había divorcio, porque la ley lo decía y lo sigue diciendo, pero desde una óptica diferente decía que como el matrimonio era la base de la sociedad tan importante y tal, entonces que solamente podía disolverse por una causa verdaderamente grave. Pero veíamos casos donde por falta de recursos, por falta de capacidad, por miedo, por codependencia, por lo que quieras, veíamos parejas que se destruían y estaban constantemente en conflicto, y en muchas ocasiones uno de ellos estaba tan afectado, tan derruido, que no tenía la fuerza suficiente como para poder decir voy a promover un juicio de divorcio, y se permitía que eso sucediera. Sí es importante saber que ahora en la Ciudad de México y prácticamente en toda la República desaparecieron las causales. Entonces, estos planteamientos de te doy el divorcio a cambio de, pues ya no están surtiendo efectos, porque el divorcio procede y va a proceder. Lo que pasa es que lo difícil es, claro, a ver, nadie debe de estar amarrado a la fuerza con otra persona, Por ¿no? supuesto. Pero imagínate que tú crees que tu vida todo está bonito, ¿no? Y que todo está bien, y tienes tus hijitos, tienes tu casita, y tienes tu maridito, y de repente te dice, ya no te quiero. Debe de ser muy difícil. Pero además esto te obliga y te lleva un poco a cuidar el no ser dependiente en exceso del otro, ¿no? Las mujeres u hombres que hoy siguen amarrados a una persona que no quieren, y además con la creencia de que porque el dinero, la casa o lo que tenemos, implícitamente, si eso es lo que me está deteniendo, estoy dando un mensaje de qué poco valgo, qué poca confianza tengo en mí para encarar, y a veces sí, es empezar desde cero, ¿no? Idealmente hoy las leyes protegen más a las personas,
pero creo que esa decisión y esta visión que además ha estado a lo largo del tiempo, no es que sea algo que se haya construido con esta persona, es un rasgo de personalidad que yo lo tengo desde siempre y desde ahí yo le diría a la gente que hoy está deteniéndose a irse o a ponerle un límite a un marido que no te toca y no te alaba y no te disfruta íntimamente, un marido que te humilla y que te maltrata o te pega incluso, un marido que te ponen mal con los hijos. Si tú te estás quedando ahí por eso, estás devaluándote a ti misma terriblemente y habría que acudir especialmente a un psicoterapeuta, un psiquiatra quizá, ¿no? Para atender esas problemáticas. Pero a ver, Valente, también sabemos de casos donde, ok, nos vamos a separar, sí, nos vamos a separar o a divorciar o lo que sea, pero ninguno de los dos se sale de la casa. Y entonces viven en una guerra constante, los niños obviamente en medio. ¿Ahí qué se puede hacer, eh? Una consecuencia de una separación legal no es solamente que una autoridad diga hay divorcio. El planteamiento más complicado en la práctica viene después, justamente porque cuando cambian las circunstancias de la vida, cuando cambian las circunstancias de esa pareja, pues se tiene que definir todo eso. Y es cuando hablamos entonces de lo económico, del uso del domicilio conyugal, de la pensión alimenticia, de las visitas, de las convivencias. Y al final, si las partes no pueden llegar a acuerdos, va a tener que ser un juez el que determine. Y nosotros vemos muchas parejas que están divorciadas, legalmente están divorciadas, pero apenas va a comenzar, vamos a decir, su problemática, su conflicto hacia adelante, porque no han podido tener ese acercamiento con el otro, o porque no han tenido la capacidad de plantearse bien las cosas, de estar acompañado quizá psicológicamente, emocionalmente, y hacer esa reflexión, decir, a ver, espérame, esta es mi expectativa real, voy a tratar de planteárselo al otro, quizá voy a tratar de invitar al otro. Si no puedo, mi último recurso tendría que ser la intervención de un juez. Pero al final, ¿por qué? Porque el juez va a tener que decidir, porque las partes no pueden hacerlo, y va a tener que imponer esas determinaciones que en muchas ocasiones aún van a ser válidas y validadas por la fuerza. Lo que es increíble, Miguel Ángel, es cómo las pasiones humanas nos pueden llevar desde el te odio y ahora te voy a hacer sufrir todos los días de tu vida, o aquella de, es que cómo sufro, y pasártela sufriendo toda la vida, es impresionante. Y es importante que seamos conscientes que todos somos potencialmente capaces de ser masoquistas, ¿sí? O sea, toda persona tiene de pronto puede tener un disfrute o un gozo en estar sufriendo y lamentándose y sintiéndose mal, ¿no? Entonces, en la medida que tú, medianamente sano, puedes hacer una autocrítica en primera instancia para saber si el costo emocional que vas a tener al quedarte en esta situación vale años de estar amargada, deprimida, enojada, o suelto, y a lo mejor habrá un camino para la vida maravilloso. Bueno, cuando regresemos vamos a dedicar el próximo bloque especialmente pues a los que la terminan pagando en este tipo de separaciones, que siempre pues son los hijos. De repente imagínate, pues primero demuéstrame que el hijo es mío. Problema. ¿Qué tanto se ve eso, Valente? Se ve mucho, a mí me parece, y lo tengo que decir, quizá porque las partes no fueron lo suficientemente maduros como para evitar llegar a esto, pero también en muchas ocasiones porque no tienen una buena asesoría. O sea, porque se pasa por alto que lo que está en juego aquí no es nada más, no es solamente dinero y solamente propiedades y quizás solamente la fama o hacer un poco de escándalo en los medios. O sea, habrá casos donde realmente ese sea el verdadero interés. O sea, lo que está detrás es una cuestión que tiene que ver con menores, que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con autoestima. O sea, yo no sé qué puede pasar a futuro con una persona que se expone, y estoy pensando en un niño, al que lo exponen de esta manera y están los medios, ¿cómo va a crecer? O sea, ¿cuántos años de terapia van a necesitar? El bullying en la escuela, pero ahorita un niño que está chiquito pues no se da cuenta, pero cuando crezca, porque no va a faltar el papá que le diga al hijo o que haya escuchado, pues esos los que se decía que no era su papá y que era el otro y que... ¿No? Mira, es lo que te decía, a mí se me hace gravísimo, eso es violencia intrafamiliar en su máxima expresión, aunque no haya golpes, gritos y cuchilladas, es violencia intrafamiliar. Y de pronto esto lo vas a ver mucho en personalidades de tipo narcisista. Todas las personas tenemos ciertos rasgos de personalidad y en cierta medida todos los tipos de personalidad, hay como patologías, por ahí dicen que poetas y locos todos tenemos un poco y eso es completamente cierto. En este caso, por hablar de artistas, el tema del narcisismo
es una característica que predomina, ¿no? Y el narcisismo te lleva mucho a pensar en ti mismo. Incluso puede ser un mecanismo de defensa ante una vida que a lo mejor fuiste devaluado, no tomado en cuenta. Compenso y entonces yo soy lo más importante y necesito ser visto en los medios y necesito que me reconozcan y que me aplaudan, como una forma de estar alimentando mi ego y mi autoestima, entre comillas. Cuando esto sucede, es muy común que nos olvidemos de los hijos, ¿no? No solamente pasa con los artistas, o sea, en todo sentido todos tenemos ciertos rasgos narcisistas y que cuando llegamos a una situación de defensa y donde mi adrenalina, porque me siento como animal herido y voy a atacar y a defenderme con lo que yo tengo y pierdo de vista, tengo esta incapacidad y lo pondría casi como alguien que no tiene una pierna, ¿no? Si yo esta capacidad de empatía, esta capacidad de pensar en el otro y en las necesidades del otro me hacen perderme al grado de que no me importa y voy a pedir y voy a pelear y voy a hacer lo que sea para ganar, ¿no? Entonces puedo lastimar mucho a los niños. Y algo bien importante aquí a considerar, Pita, es frecuentemente los padres pierden de vista que los niños siempre o muy frecuentes se sienten culpables porque sus papás se están separando. Hay un punto en donde el niño cree que por el berrinche que hizo ayer, que porque no sacó buenas calificaciones, que porque hizo enojar a papá o a mamá, entonces papá y mamá se pelearon y por esa razón ellos son culpables. Y esto empieza a generar un síndrome en los niños que puede ser de depresión, de estrés excesiva y bueno, tenemos por ahí el tema de la alienación parental. Es que es justo a lo que iba, porque entonces en esta locura en la que puede entrar cualquiera de los dos o ambos padres, pueden empezar a alimentar a los hijos. Sí. Sé de un caso donde él se fue y ella no lo podía aceptar. Entonces, muy católica, todos los días en las escaleras de la casa ponía a los 3 niños a rezar. Y vamos a rezar ahora por los pecados de tu padre que nos abandonó. Válgame. Y que es un pecador y que bla, bla, bla. Y entonces los niños le hablaban al papá para insultarlo. Sí. Para pedirle que regresara, para decirle que era un desgraciado, bla, bla, bla. Esto, vamos primero con la parte psicológica. Mira, hay todo un debate en esto. Eso justamente es lo que se conoce por Robert Gardner como la alienación parental. Alienar es como hacerlo ajeno a mí, ¿sí? No está reconocido actualmente por las principales organizaciones de salud mental, que es la OMS, y el DSM-5 es un manual estadístico donde tú ves todas las enfermedades mentales. Ellos no reconocen como un síndrome psiquiátrico, ¿sí? Sin embargo, en la práctica clínica, quienes nos dedicamos a esto, claramente podemos encontrar que hay todas las características de cuando el niño es convencido de que el otro padre es maldito, es desgraciado, debes de odiarlo, debes de tenerle miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el punto clave aquí y el punto en donde uno entra en conflicto y cuando no tiene una buena alianza con el abogado, ¿no? Es cuando el abogado puede defender, pues eso ni siquiera está reconocido. Pero cuando tú encuentras una persona con rasgos de personalidad como esto, también hay otros síndromes, ¿no? Hay un trastorno, por ejemplo, que se llama trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno donde las personas tienen una bajísima autoestima. Para ubicarlo, lo normal es ser neurótico. Todos, la gran mayoría, somos neuróticos. En medio está algo que se llama trastorno borderline o límite de la personalidad y está la psicosis. Bueno, la persona borderline, que además este trastorno se da mucho por un mal apego, una mala relación con tus figuras importantes en la vida. Estuviste muy abandonado, muy descuidado, tus padres fueron muy inconstantes en tu forma de demostrarte cariño. Cuando tú vives ahí, tú puedes tener relaciones muy inestables y no vas a tener la capacidad emocional para poder contener a tus hijos o para poder tener una relación de pareja estable. Si es el caso de unos niños con padres borderline, por ejemplo, o narcisista borderline, que es como mucho la pareja que coincide, porque el borderline es alguien que se siente muy poca cosa, muy desvalido, y generalmente se enganchan con un narcisista, que el narcisista se siente que está por encima de todos, y entonces el borderline necesita admirar al otro y el narcisista necesita ser admirado. Entonces hacen una pareja perfecta al principio, pero conforme se va dando la relación, van encontrando en choques, en conflictos, y rompen. No hay una posibilidad de un vínculo sólido, fuerte, saludable. Cuando tú tienes una persona de este tipo, y lo digo un poquito para que la gente lo observe y se autoevalúen, es muy probable que lo último en lo que pienses sea en tus hijos, ¿no? Y entonces vas a generar una situación de abandono, de descuido, de jalarlo para tu molino, no importando las consecuencias lógicas que pueda tener el chiquillo o la chiquilla. Pero entonces viene la otra parte, ¿no? Así es. Como ese tipo de cuestiones suceden y ya hay manera de sancionarlas o de tratar de evitarlas,
La ley da salidas cuando se generan este tipo de actos de alienación parental. Una persona que ejerce alienación parental está cometiendo violencia intrafamiliar. Una persona que lo hace puede incluso tener como consecuencia el perder la guarda y custodia de un niño. El niño está conmigo, yo estoy alimentándole ese tipo de sentimientos negativos en contra del otro padre, y cuando eso se demuestra en un juicio, puedes perder la custodia. De lo que aquí se trata, o de lo ideal sería que ese tipo de cuestiones se pudieran erradicar. Qué bueno que la ley lo contemple y lo pueda sancionar, pero hay que rascar un poquito en el origen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las personas que están en una situación de esa naturaleza olvidan realmente la dignidad y la valía de los niños? ¿O por qué, sabiendo lo que valen para el otro, utilizan ese tipo de armas y de actos? O sea, ¿es válido impedirle a un padre que conviva con su hijo cuando no es peligroso para el niño? Porque muchas personas, sobre todo mujeres, dicen, es venganza, Bill. Si tú no me das, Sí. no lo ves. Así Es más, si tú no me das lo que yo quiero, no lo ves. Es más, si tú no me das lo que yo sé que me puedes dar, no lo ves. Y ese tipo de manipulaciones pues trascienden a otro tipo de cuestiones, tanto legales como emocionales. Pero fíjate qué importante entonces ahí, que la ley contemple el trabajo conjunto de lo psíquico con lo legal, ¿no? Porque aquí lo estamos viendo, la ley ya lo reconoce como un síndrome y como una causal de divorcio, separación, pero la parte mental no lo considera así. Y entonces ya desde ahí entras en un conflicto, por lo tanto se vuelve muy importante tener un abogado ético, un abogado que no vaya por los intereses económicos, ¿no? Un psicoterapeuta también, porque en el juego de los profesionales de pronto nos acusan de ese, ¿no? Este tiene su rentita, este con tal de sacar una lana va a decir que está pasando esto. A ver, pero es que sí hay algunos Sí abogados y sí hay algunos terapeutas que no son del todo leales, digamos, a su causa primordial. Paco tiene más llamadas del público, 5322-0300. Gracias, Pita. Dice, mi pareja y yo nos separamos, nunca nos casamos porque somos homosexuales y antes se veía de otra manera. Pero el departamento y las propiedades están a su nombre legalmente porque así era más fácil en cuestiones de crédito. Yo he pagado la mitad de todo, pero no tengo ningún documento que lo avale. Y él dice que legalmente nada me pertenece. Bueno, recordemos que aun y cuando la ley reconoce cierto tipo de uniones de pareja a las cuales les concede derechos y obligaciones, ahí vamos a decir que hay niveles, ¿no? Finalmente el matrimonio subsiste, finalmente tenemos la figura alterna del concubinato, las personas que no se casan pero viven como esposos tienen cierto tipo de derechos, pero también hay relaciones de hecho, donde no necesariamente, en principio, se generan las obligaciones que uno quisiera. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, habría que valorar si realmente se dan los elementos para considerar que ahí existe un concubinato, para entonces pasar a la segunda fase y poner en la mesa lo patrimonial. Pero fíjate que aquí también entra en juego también la propia autoestima de la persona, y qué bueno que pone el caso de una pareja homosexual, ¿no? Claro. Porque tradicionalmente mucha gente ha rechazado a los homosexuales y les ha negado el derecho a esta situación. Hagamos una mesa de pura unión homosexual. Déjenos hacer una pausita y regresamos para despedir este espacio consentido. Tenemos una pregunta más. Dice, nunca nos casamos, pero tenemos 3 hijos en común. Mi marido me pide la separación. Yo ya le dije que se vaya si eso es lo que quiere, pero la casa es de su mamá y dice que la que se tiene que ir soy yo. Yo no tengo dónde ir y esta casa se la dejó en palabra la abuela a sus nietos. ¿Eso vale? Un juez puede definir que los niños y las señoras se queden ahí, independientemente de quién sea el propietario. En algunos casos así sucede. Yo puedo ser dueño de algo. Y si él dice, pues yo no tengo a dónde irme porque esa era mi casa donde vivía, ¿él se puede quedar también ahí? El juez cuando resuelva quién va a ejercer la guardia y custodia de los niños, va a dar preferencia a esa persona y va a pedirle al otro que desocupe, aunque no tenga en principio un lugar a donde irse. De lo que se trata aquí es de ver cómo se beneficia a los niños. Okay. Juanma, tú tenías una pregunta. Sí, bueno, son dos. Una de, por decir, es muy citado esto de con quién se queda el perro, y otro de que tienen sus prestanombres, por decir líder o hombre o mujer. La propiedad la pone a nombre del papá, la pariente, etcétera, para el momento de un divorcio, pues no poder dar nada. Desgraciadamente, cuando eso sucede y no hay manera de demostrar quién es el propietario, va a ser muy complicado. Cuando hay forma de decir, mira, es el prestanombres y este fue el caminito para acreditar que es el prestanombres, puedo yo tener derecho a una indemnización, ¿Y el pero perro? cuando no. Y el perro gatito, la y el mascota. gato, legalmente es duro decirlo, se les considera como un bien mueble, como un objeto.
en ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de separación hasta de las mascotas y de otro tipo de enseres. Wow. Miguel Ángel, ¿cuál sería tu conclusión? Mira, yo me gustaría hablarle a los padres que están en esta situación en este momento. Creo que es fundamental que si de verdad aman a los hijos, hagan un ejercicio de reflexión y que piensen en las cosas básicas, elementales que los hijos necesitan, y una de ellas para mí sería el respeto. Si los padres en una separación modelan una actitud respetuosa hacia el otro padre, le están dejando a los hijos una herencia que les va a servir para toda la vida. Así de sencillo con eso. Claro, Valente. Y hablarlo desde el principio. Nosotros yo veo que en muchas ocasiones cuando vamos a iniciar una relación de pareja, una aventura amorosa, no queremos tocar los temas patrimoniales, los temas de separación, porque salamos la relación. No, señores. Cuando mucho se habla si nos casamos por mancomunado o separado, ¿verdad? Así Fíjate es, que eso a es lo educación. a lo mucho, sí. Pero si eso se tocara, si eso se plantara, pues no estoy llamando al porvenir a que nos va a ir mal, no lo estoy salando, estoy poniendo las cosas claras. Y en muchas ocasiones tener esa claridad y saber que vamos juntos, que patrimonialmente la división va a ser así, que en caso de vamos a funcionar de esta manera, al menos tener un planteamiento que quizá no lo vamos a querer respetar, eso podría ayudar muchísimo. Como esta figura que hay en Estados Unidos del el contrato prenupcial, Eso existe. donde ya se queda de acuerdo, o sea, si me pones el cuerno, te quedas sin nada. Si yo soy el que me quiero ir, me quedo con tal, ¿no? Eso existe. Ajá. Y aunque lo podemos hacer legalmente, también lo podemos simplemente hablar. ¿Se puede hacer en plantearlo. México En México legalmente? se puede hacer, se llaman capitulaciones matrimoniales y es un convenio que va a regir lo patrimonial relacionado con un... Y fíjate, y esa da una oportunidad para la salud mental, porque entonces vemos la situación completa. No nos quedamos nada más con la historia de Romeo y Julieta maravillosa, sino que sabemos que puede suceder en el camino, y esto a mí me hablaría de que la persona está más equilibrada mentalmente. Consciente de lo que puede pasar. ¿Cómo ven? Pues yo nunca te quitaría el departamento, Pito. Ay, qué bueno. Por eso siempre me quedaré contigo. ¿Tú qué piensas hacer con Bolton? No, pues tenerlo y brindarle otros cachorros y que cuide a mis hijos y a los hijos de Cris. ¿Pero ya te vas a que separar seamos o qué? felices. No. Pero lo tiene pensado. Y eso está No, bien. no. Pero, fíjense, y me quedo con todo, pero me quedo mucho con esto último que acaba de decir Valente. Nos da pena hablar de temas de dinero con la pareja cuando estamos iniciando un proyecto, pero así como pensamos cómo nos vemos en 5 años, así también deberíamos de pensar en todos estos Y al pequeños final, detalles. los problemas siempre son por ahí. Por Muchas temas de gracias. dinero y patrimonio. Hay Exacto. hay que hablarlo antes. Gracias, señores. Valente Encantados. Arizabalo, Miguel Ángel de León, muchísimas gracias. Nos